Bueno. La espera terminó. Tras 10 años han pasado desde el inicio de este plan cinemático. Después de una década entera estrenando más de 18 de películas, nos llega por quizá el evento cinematográfico más grande en la historia de los superhéroes, el mega encuentro super explosivo entre los equipos y personajes más embáticos dentro del universo fílmico de Marvel. Avengers, Infinity War. La que sería la primera parte de lo que sería de la posible culminación de lo que se conoce actualmente como el Marvel Cinematic Universe. Y aquí tenemos la oportunidad de ver juntos en la pantalla a decenas de personajes, tanto los Vengadores originales, como los nuevos héroes, y como los Guardianes de la Galaxia, luchando contra el más terrible enemigo que hayan encontrado. Thanos, en su búsqueda de las gemas del infinito, las que le permitirían acabar con la vida de la mitad del universo con un simple tronar de dedos. Y para este video me acompañará un invitado especial, quien dará su perspectiva de la cinta, más adelante del video. Comenzaré diciendo que la película arranca justo donde acaba Thor Ragnarok, desde los primeros 5 minutos de metraje, podemos apreciar el toque bestial y épico. Comenzamos con que muestran de forma directa el temible poder colosal de Thanos, aún sin la Orden Oscura a su lado, o sin conllevar las gemas completas, o sin tener puesto el guantelete del infinito, la película te plantea sólida y bestialmente lo invencible que es el titán loco con su inmundo esplendor y fuerza. Acabando así la vida de la mitad del pueblo de Asgardianos en su nave, venciendo de forma feroz tanto al hijo de Odín, como al increíble Hulk, y este al ser vencido, queda totalmente humillado ante el inmenso poder del titán loco, señalándote las diferencias que hay entre estos dos, lo cual te deja muy impactado tras señalarte las diferencias que hay uno con el otro. Mientras que Hulk es un bestia salvaje, Thanos es un vil guerrero, una fuerza aún más bárbara. Y terminando, al ejecutar la vida de Heimdall, y particular con la de Loki, cuya muerte se dio de una forma muy simbólica, ya que venía del villano de ese entonces mejor construido del Marvel Cinematic Universe, dándonos así uno de los finales y muertes más memorables de la franquicia fílmica de Marvel. Desde aquí afirmo que satisface mucho, de que no pierden el tiempo de exponerte con diálogos de contexto a la situación ocurrente, y de paso arranca de frente con lo que a acción se refieren, sin hacerte perderte el tiempo con diálogos de exposición o cosas por el estilo. Además que no pierde el tiempo en analizarte a los héroes protagonistas, y la mayoría ya entra a dar de frente palizas en acción, en específico cuando del equipo fugitivo del Capitán América se refiere. Todo eso pese a que son más de 60, por el hecho que son personajes que ya fueron desarrollados en las pasadas del MCU, pese a que aquí desarrollo es lo que poco se otorga de ellos, este punto que debería darse como una queja, se radica analizando con la situación en la que están los personajes, cosa que hace injustamente funcional esta película, ya que como dije, ya tuvieron su tiempo en sus anteriores aventuras cinematográficas para ello. Otro punto a destacar es la dirección que toma la película, en ocasión los hermanos Anthony y Joe Russo toman el mando como directores de esta colosal guerra del infinito, y en esta ocasión, estos hermanos logran equilibrar y elevar el universo Marvel, rehusando ese tono serio que introdujeron desde la película del Soldado del Invierno, un tono más apropiado para esta historia y para Marvel en sí, que conserva la frescura, conserva el humor, y que a la vez creces a tus superhéroes protagónicos. Ya no son héroes relajados, sacando humor por aquí y por allá. Son personajes que han trascendido a ser héroes maduros y experimentados tras todas las luchas y batallas que han librado a lo largo de su vida. Destacó en particular a 3 personajes en específico, el primero es Iron Man, el cual tras toda su evolución en estas últimas participaciones en el UCM, en esta entrega llegamos de toda la pesadilla y trauma que lo conllevó tras haber luchado en la invasión Chitauri en Nueva York en la primera de Avengers, ese miedo que si esa invasión llega de retomarse en algún futuro. Claro, conserva todavía su personalidad sarcástica como siempre, pero a la vez lo vemos mucho más serio, más preocupado por salvar a la humanidad, y desesperado por arrebatarle el plan de Thanos en conseguir las gemas que les faltan para no llegar a aniquilar al universo, y es más chocante el desenlace de este personaje cuando ves que al final el temor que conllevaba tanto tiempo, al ver a sus aliados hecho polvo, al ver a la humanidad casi extinta, al ver que Thanos cumplió su meta, llegó a cumplirse enfrente de sus ojos. El segundo personaje sería Thor.
el cual en esta película, tras haberlo convertido básicamente en un bufón refrito de Star-Lord, gracias a Taika Waititi, pero sin embargo los hermanos Russo con esta película le dan un toque más de profundidad y emocional, ya que el hijo de Odín conlleva muchas pérdidas tras haberse enfrentado a Thanos la primera vez, haciéndolo sentir ira, sentir culpa y dolor, tras haber perdido a la mitad de su pueblo asgardiano, a su fiel aliado Heimdall, y por supuesto, a su hermano Loki, y por ende tras cargar todo ese peso emocional duro, el personaje va teniendo crecimiento en su búsqueda de construir el Stormbreaker, que sería el arma. También es muy buena las interacciones que tiene este con Rocket Raccoon y con Groot en su travesía en Nidavellir, hasta su llegada tras la guerra en Wakanda. Junto con estos dos, es uno de los momentos más épicos que conlleva el filme, e incluso en el final donde lo vemos con un heroísmo más allá, formado como un dios, como debe ser el personaje prácticamente. Claro que tiene sus momentos cómicos, el cual resalta más la interacción que tiene el dios del trueno junto con los guardianes de la galaxia al inicio. Es muy divertida, gran el buen manejo del humor que hay en la dicha escena. No cabe duda que el hijo de Odín ha llegado a fortalecerse mucho, tanto su desarrollo como personaje en sí dentro de esta guerra del infinito. El tercer personaje sería Doctor Strange, el cual en esta cinta establecen que llegó a dominar más habilidades místicas tras haberse convertido en hechicero. Es quien de todos es quien escoge las decisiones más correctas, entregándole la personalidad sabia el que personaje necesitaba, y que está comprometido al 100 por proteger la gema del tiempo y de su universo, y que es capaz de hacer sacrificios incluso por la vida de los Vengadores que lo acompañan, o sea Tony y Spider-Man, en esta travesía contra Thanos. Por otro lado, el ritmo de la película está muy estupendamente llevado. Fue muy inteligente la idea en Ace, dividir al equipo como en tres grupos, uno en la Tierra, formado por Capitán América y compañía en Wakanda. El otro grupo en el espacio, formados por Iron Man y compañía junto con algunos de los Guardianes de la Galaxia, y el otro que también está en el espacio, pero que está formada por Thor, Rocket y Groot. Esto provee la historia de varias perspectivas y capas, hace que se sienta la cinta rápida e intensa, pero nada apresurada. Tiene sus ratos de pausa para desarrollar las partes dramáticas, para que sintamos que el tiempo pasa, que hay distancia entre un lugar y otro por los que viaja cada equipo. Y esto es gracias a que el guión abarca muy bien a demasiados personajes y que trate de forma sólida. Las subtramas que pasan en el espacio hacen a la película aún más redonda de lo que ya es. Un filme que empieza, desde que inicia hasta que acaba, tiene todos sus arcos bien construidos. La subtrama de Tony Stark, Spider-Man, y Doctor Strange en particular, funciona igualmente. La dinámica entre esos tres personajes funciona genial, los han desarrollado muy bien. Ese equipo que forman los Guardianes, es muy preciso. Aunque quizá me fastidió un poco de que en el ritmo fueran de frente a la tensión entre Tony Stark y Doctor Strange, ya que como a ambos se nos presentaron prácticamente con esa personalidad igual sarcástica y medio bufona, pensaba que iban a aportar algo más de humor, un poco más de complicidad, porque en casi todas sus interacciones están en conflicto. Claro, es debido a la situación en la que están por proteger la gema, pero no todo puede llegar a ser dramático todo el rato. Y eso trae un poco de consecuencia a que son de un mismo equipo. Por ejemplo, bien pudieron disminuir un poco la tensión cuando ya rescatan a Doctor Strange sobre las garras de Ebony Maw. Tristemente no fue así. Ya sería hasta el final donde se unen con los Guardianes de la Galaxia y se empiezan a interactuar con comedia y todo, y al final donde el filme nos muestra ya como un equipo más unido. Pero aún así, igualmente esta subtrama desde que empieza en la batalla con Ebony Maw y compañía en la ciudad, hasta donde llegan al planeta Titán, y donde unen fuerzas con los Guardianes, o sea Drax, Star-Lord, y Mantis, para arrebatarle a Thanos el guantelete del infinito, y de ahí llegamos a apreciar una interesante charla entre el Doctor Strange con Thanos sobre el pasado de este, y de ahí saltamos a una espectacular batalla de los mencionados personajes, uniendo habilidades y estrategias luchando de forma dinámica contra Thanos. Es emocionante. Es brillante. Toda la parte centrada en el planeta Titán conlleva drama, humor, acción, todo lo que ocurre en el espacio es la parte mejor lograda del filme en su totalidad. Por otro lado también tenemos la otra subtrama en el espacio, es con Thanos y Gamora desde que se encuentran desde la ubicación destruida del coleccionista y donde los Guardianes empiezan a enfrentarse a Thanos y pierden contra él, llevándose a Gamora, luego de retar a Peter Quill en matarla, y cuando llegamos a la parte donde Thanos interactúa con Gamora convenciéndola de que le dé la ubicación de la gema del alma, y llega a amenazarla con ver morir a Nebula en pedazos, es donde la película vuelve a sacar todo el toque tenso y dramático que llegaron a plantear en el prólogo inicial.
Me encantó también cómo desarrollaron la relación entre Gamora con Thanos. Ya desde la primera película de los Guardianes te plantearon el vínculo fuerte de padre e hija que tenían desde que el titán loco la llegó a secuestrar de niña, y en el filme nos enseñan un flashback completo de todo ese momento, y es ahí donde comienzan a no solo explorarnos su vínculo de estos dos, sino también la forma en que el guión lo fortalece, teniendo un gancho emocional, gracias a la importancia de Gamora en la historia, y cómo es que se vuelve fundamental este vínculo tanto para el desarrollo del personaje de Thanos, como para la historia en sí. Él es otro punto fuerte de la película. La forma en que los escritores se ingenian para manejar a cada personaje en su respectivo rol en esta guerra, es brillante. Tanto los Vengadores y los Guardianes, como ya mencioné anteriormente, no había ni una necesidad de desarrollarlos tanto, sino meterlos en acción a la primera, y es justificable ya que son muchísimo protagonistas, necesitaba verse natural su rol y participación dentro de la trama, era bastante complicado juntarlos a todos, darle su momento a cada superhéroe. Obviamente, uno sale más en pantalla que otro, pero en general, lo vemos a la mayoría en acción. Y esto es para que fluya bien la historia. Fue muy acertado en que la narrativa de esta fue ágil, integrando a cada personaje en el preciso momento en el que son requeridos en cada parte del guión, y conectándolos de un modo bastante orgánico. Planearon muy en las circunstancias de cada protagonista, y cuál superhéroe tendría mejor quien con este otro, y justifican bien la forma en que los juntan a todos. Y es otro punto que se ingeniaron los escritores. Terminan por hacer un excelente trabajo acomodando este reparto inmenso en una historia coherente e ingeniosamente llevada, en la que cada héroe se siente su respectiva esencia, en que podemos continuar las historias que cada uno trae de sus películas independientes. Es justificable y adecuado. Como Iron Man empieza la película con Doctor Strange y compañía, Thor con los Guardianes, Steve Rogers con su equipo, y después como hace todo tipo de mezclas, además de claro, entrelazar los aspectos y las historias relevantes para la trama de Thanos. Otro punto a favor sería el rol importante que juegan las 6 gemas del infinito y la forma en que ya son establecidas en la historia. La película sin ni un tipo de exposición te deja abiertamente qué clase de poder conlleva cada una de las gemas, y cómo se maneja cada habilidad de una, sin que te den la sensación de no tener algún conocimiento sobre el poder u origen de trasfondo que cada gema conlleva, cosa ya que llegó a explorarse en sus películas introductorias, además que las 6 estaban en fragmentos en las que estuvieron ocultas dentro de ello, ya que al juntarlas, tiene toda predominancia sobre el universo por su gran poder. Además que también da un poco más desarrollo a quienes lo aportan bajo protección. Obviamente me voy refiriendo a los personajes que cobran importancia en la historia, como es el caso de Doctor Strange, quien es el portador de la gema del tiempo, Visión, quien es el portador de la gema de la mente, puesta en su misma frente, y Gamora, quien más bien es la que sabe la ubicación de la gema del alma. Y así todos ellos cargan un gran peso en la trama, e incluso como personajes en sí. Obviamente no podemos dejar de lado al apartado de lo que es las escenas de acción, que sin duda, los hermanos Russo han dejado claro que la acción es su mayor fuerte en las películas que han realizado para Marvel Studios, y siendo esta la película en la que reúnen a soldados y asesinos que fueron entrenados a luchar en combates mano a mano, junto con superhéroes que tienen poderes y habilidades místicas, con sujetos con armaduras tecnológicas para la batalla, capaces de volar y de disparar láseres por aquí y por allá. Es una mezcla inmensa de habilidades extraordinarias tanto de los héroes que provienen de la Tierra, como los que provienen del espacio, todas divididas luchando contra una amenaza universal. Todo dentro en una sola película. Es simplemente impresionantemente orgánica. Las peleas y las batallas son un verdadero gusto, son muy ágiles, son muy intensas, y vemos a los superhéroes combinando sus respectivas habilidades y poderes de formas muy creativas y divertidas. Cosa que ya los hermanos Russo ya habían experimentado en Capitán América Civil War, y les llegó a funcionar de genialidad en esa película. Y en esta, les vuelve a funcionar genial, pero al triple. Por otro lado, Alan Silvestri vuelve a ser compositor para esta tercera entrega de Avengers, no nada más reciclando algunos temas de las 2 películas pasadas, incluyendo el épico tema principal, sino aportando nuevos temas. Muchos con tonalidades melodramáticas, algunas con tonalidad de perdición, otras de guerra, todo ello a través de los momentos intensos que lo requieren. Menciono estas ya que en esas categorías es donde la música más destaca en este filme, lo demás suena igual de bien, pero hasta ahí.
Obviamente no podemos dejar de lado al apartado de lo que es las escenas de acción, que sin duda, los hermanos Russo han dejado claro que la acción es su mayor fuerte en las películas que han realizado para Marvel Studios, y siendo esta la película en la que reúnen a soldados y asesinos que fueron entrenados a luchar en combates mano a mano, junto con superhéroes que tienen poderes y habilidades místicas, con sujetos con armaduras tecnológicas para la batalla, capaces de volar y de disparar láseres por aquí y por allá. Es una mezcla inmensa de habilidades extraordinarias tanto de los héroes que provienen de la Tierra, como los que provienen del espacio, todas divididas luchando contra una amenaza universal. Todo dentro en una sola película. Es simplemente impresionantemente orgánica. Las peleas y las batallas son un verdadero gusto, son muy ágiles, son muy intensas, y vemos a los superhéroes combinando sus respectivas habilidades y poderes de formas muy creativas y divertidas. Cosa que ya los hermanos Russo ya habían experimentado en Capitán América Civil War, y les llegó a funcionar de genialidad en esa película. Y en esta, les vuelve a funcionar genial, pero al triple. Por otro lado, Alan Silvestri vuelve a ser compositor para esta tercera entrega de Avengers, no nada más reciclando algunos temas de las dos películas pasadas, incluyendo el épico tema principal, sino aportando nuevos temas. Muchos con tonalidades melodramáticas, algunas con tonalidad de perdición, otras de guerra, todo ello a través de los momentos intensos que lo requieren. Menciono estas ya que en esas categorías es donde la música más destaca en este filme, lo demás suena igual de bien, pero hasta ahí. Regresando un poco más a la historia. La relación entre Visión y Scarlet Witch es otro de los puntos más resaltantes en lo que se refiere a la historia. En esta película nos llegan a fortalecer mucho más el lazo unido tan unido que nos establecieron en Civil War, fortaleciendo a la vez el romance que forjaron tras todo este tiempo en el que estuvieron ocultos del gobierno tras lo ocurrido en la mencionada cinta, romance que se llegó a forjar en muchas historias de los cómics. En esta película, vemos que estos dos están en conflicto porque uno necesita que destruyan la gema para quitar el peligro al universo, y la otra que es Wanda se niega a destruirlo por el amor que siente ella a él. Toda esa parte me encantó como lo manejaron, como Wanda protege a Visión tras las garras de la Orden Oscura, pese a que no tiene mucho tiempo en pantalla. Y el momento cuando Thanos llega a la Tierra y va a donde se ubica la gema de la mente en Visión, donde los Vengadores de la Tierra van luchando contra él, y el sacrificio final que debe hacer Wanda al destruir la gema desde Visión, llegas a sentir el sufrimiento que siente ella, ya que debe destruir al único ser que tiene en su vida, al único ser que ella ama, pero sabes que debe hacerlo ya que es la única ser humana capaz de destruir la gema, ya que es lo único que les queda de alternativa, y así salvar al universo de concretar las gemas del infinito bajo las manos de Thanos. Es un momento bien emocional, ya que estos personajes toman decisiones bien trágicas, que les parte el corazón a ambos, pero que conlleva bastante sacrificio en la situación en la que están. El cual nos lleva a la temática que hablaré más adelante. En otras palabras, podría decirles que todo lo que se refiere a la relación entre Visión y Scarlet Witch es la parte mejor lograda a lo que se refiere a la subtrama de la Tierra. Y ya yéndome un poco a los aspectos negativos, la subtrama en la Tierra. Cuando estamos enfocados en lo que se refiere al equipo de Capitán América y compañía, el ritmo se vuelve lento, demasiados diálogos, que cuando de la acción solo es llevada al comienzo de esta subtrama, al final donde va comenzando la guerra en Wakanda, pero el resto de la película el equipo formado por Steve Rogers, Black Widow, Falcon, War Machine, y todos ellos, no se explora mucho que hicieron todo este tiempo siendo fugitivos del gobierno, al menos no en esta película, porque sí, hace un par de meses sacaron un cómic en donde te dan un poco de contexto de lo que pasó con estos personajes tras el final de Civil War. Pero regresando al caso, no te llega a interesar por el tipo de rol que toman todos ellos, debido a su relevancia muy pequeña a diferencia del de otros personajes. Obviamente no puedo quejarme mucho, ya que pese a eso, estos personajes igual son funcionales en la historia, pese que a solo están ahí para patear traseros a los malos, su función principal es proteger al personaje, y a la gema que conlleva este. Lo cual digamos que les da un punto bueno extra. Otro punto que es de recalcar, son los miembros de la Orden Oscura, entran con presencia y todo, en el prólogo donde tienen exterminados a casi todo el pueblo de Asgard, dándote la sensación que pueden ser de los seres más letales que tiene la galaxia, pero esto solo se queda en concepto lamentablemente, uno que otro miembro no sueltan ni un diálogo, y los que sí sueltan diálogos, lanzan muchos que son muy genéricos. Y solo se quedan con el título de secuas.
Los únicos rescatables, podrían ser Ebon Mimouth y Próxima Midnight, y los no mencionados se sienten como puro relleno de sobra. Y la mayoría, al final acaban perdiéndose como muchos secuaces X. Además que no dan tanta batalla como uno se esperase. Y bueno, ya dejando los puntos buenos y malos a otro lado. Es hora de hablar del aspecto que hace esta película lo que es, y lo que lo hace responsable de la epicidad de su historia. Thanos. Desde el año pasado, Marvel llegó a mejor la calidad de sus villanos en estas últimas entregas que sacaron, desde el Buitre, hasta Hela, Ulysses Klaue y Killmonger, y finalmente, Thanos, quien además de consolidarse como la amenaza más grande que se han enfrentado los Vengadores y compañía, cumple de manera colosal, es la raíz de este conjunto de villanos sólidos. No nada más por ser superpoderoso, sino increíblemente bien establecido y manejado. De hecho, voy a poner un punto de diferencias entre la versión del cómic del Guantelete del Infinito, y de la película, en cuanto a las motivaciones de Thanos. Como muchos ya deben saber, tanto en el cómic, al igual que en la película, con un chasquido de 2 dedos, Thanos elimina a la mitad del universo por el desagrado de la muerte, porque en el universo suele tener más vida que muerte, y ella va con Thanos, y así sigue la historia. Mientras que en la película, cambiamos a la muerte, remueven todo su arco, y la cambiamos por el Titán Loco en una misión autoimpuesta para otorgar equilibrio al universo. Y evitar el trágico destino que su planeta sufrió sobre la sobreexplotación de bienes limitados, que terminó siendo resultado de una sobrepoblación. Lo que llega a ser muy distinto de, debo hacer lo necesario para evitar una tragedia que ya pasé hace mucho tiempo, a, debo hacerlo porque un ser de la muerte me lo otorga. Como sea, ahí está un poco de la diferencia que hay entre ambas versiones. Este Thanos, pese a lo diferente que se llega a notar, gracias a sus motivaciones y desarrollo, está muy a la par, a su contraparte del cómic, o desde otra perspectiva, e incluso llegaría a ser superior a esa versión. Con esta película, esta adaptación del villano se complementa, es una exposición, y un poco de exploración del personaje. Claro, llegó a tener otras participaciones en filmes anteriores en modo de cameo, sin embargo, en esos cameos parecía como un villano megapoderoso, pero demasiado genérico, al menos en esas apariciones, que tendiese la misma mala suerte de otros villanos genéricos como Ronan o Ultron. Y a decir verdad sí se ve que los realizadores hicieron muchos cambios con él en cuanto a comparación a ello. Si bien la película se desarrollaba con los hilos de defensa de los Vengadores divididos en una misma trama, pero el mayor desarrollo, y enfoque principal, era Thanos. Haciéndolo no nada más ser mega poderoso, sino convirtiéndolo como el protagonista, y en esta cinta, como su película. Terminando su panorama, entre él y Gamora, y los múltiples clímax que mencioné hace un rato de equipo de superhéroes, lucharon hasta lo imposible por tratar de detener lo invencible. Y aquí es donde quiero agarrar la mayor temática de la película. Que es, el manejo del sacrificio. Y que se presenta a lo largo de diferentes situaciones con distintos personajes, ejemplos, la que ya fundamenté la de Wanda con Visión hace un rato, y en particular la Thanos con Gamora, que igualmente va de que debes sacrificar a lo más preciado que tienes en tu vida, y entonces Thanos terminando sacrificando la vida de su hija, por conseguir la gema del alma y completar su automisión, trayéndonos así uno de los momentos más emotivos del filmes, junto con la muerte de Gamora. También cabe destacar el brillante trabajo de Josh Brolin interpretando al Titán Loco, dándolo presencia súper imponente cada vez que está en pantalla, que llega a transmitir las pérdidas que siente el personaje, y su autocompromiso de la noción que se autoconlleva, que no hacen ni un mal desde su perspectiva, sino que están salvando al universo. Para él, el universo está sobrepoblado, por lo tanto, si él no ejecuta a la mitad de la galaxia, el universo se verá por destruido, por lo tanto debo ejecutar a la mitad de la galaxia, para salvar a la otra mitad, cosa que desde sus palabras, lo considera como piedad. Es un concepto que si bien se ha trabajado de distintas maneras, en esta película, con el personaje en particular, lo manejaron súper interesante, por el hecho que un sociópata como Thanos es el ser más temido y de los más superpoderosos del universo, y aquí donde más se resalta porque proviene de una convicción, una que lo guía junto con sus creencias, lo del tipo más fuerte, lo que hace a este villano, aún más poderoso de lo que ya es, y aún más complejo como personaje, y que a la vez justifica muy sus motivaciones. Y sin temor, Thanos es lo que más resalta la película en su totalidad, tanto en enfoque, desarrollo, en cuanto a unir las subtramas se refiere. Y mejor aún, cuando la película finaliza con el villano cumpliendo con su misión, ganó la guerra, logró ejecutar a la mitad de la humanidad, acabando con muchos de los personajes principales, cumplió su objetivo.
Eso fortalece muchísimo el desenlace de esta película, haciendo única en su género. Sin duda. Digno de aplausos. Y bueno. Creo que llegó el momento de pasarle la batuta al invitado en esta review, al señor Nicolás Guartamedia, del canal Hablando de Películas. Bueno, gracias por invitarme. Voy a dar una opinión rápida para mí de lo que fue Avengers Infinity War. Marvel ya nos venía contando historias hace muchos años, película tras película, iba armando este universo cinematográfico para darnos la presentación de Thanos, el villano de esta película. Creo que el villano es el mayor fuerte de la película por lejos. Es poderoso, es intimidante, tiene un verdadero pasado que no lo cuentan de manera sutil, pero que sí funciona para darle tiempo a los demás personajes que son los superhéroes, para brillar y así además poder combinar todas las tramas juntas para crear, lo que fue la película. Claro, la película no es perfecta, hay cosas como los hijos de Thanos que creo que pudieran estar mucho mejor aprovechados, o algunas escenas que podían llegar a ser algo aburridas o no tan interesantes como otras tramas. Esas son las ventajas y la desventaja de que estuviera dividido en 3 segmentos. Algunos te iban a interesar más que otros inevitablemente. Aún así creo que el manejo fue muy bueno. Algo que realmente me gustó fue el uso de la gema del infinito, hablando de la adaptación. Principalmente porque en el cómic la gema del infinito con su poder no tiene límites y en la película sí los tiene, que creo que fue algo muy bueno. A veces es cierto que los personajes podían llegar a retener su poder para que la película durara más. Yo considero que fue necesario. Los efectos estuvieron increíbles, las actuaciones también están muy bien. La comedia actuó de manera correcta, no se excedió ni tampoco estuvo hecha para que pudiéramos respirar de la tensión de la película. Así que es muy buena. De la mejor de Marvel. Muchas gracias Nico, por tu participación en este video. Ahora, daré mi conclusión. Avengers, Infinity War, sin duda, es un filme que se compromete al 100 a entregarte la amenaza más grande que han enfrentado nuestros héroes, que si se siente como el verdadero clímax de 10 de años de construcción, evolución, e introducción de este universo fílmico producido por Marvel, no nada más con entregarte escenas de acción súper espectaculares, establecerte de manera sólida los fragmentos fundamentales que conectaban a cada película, momentos súper épicos y orgánicos por partes de tus superhéroes favoritos, sino que además se enfoca en desarrollarte la temática del sacrificio en cada situación riesgosa en la que están centrados los personajes, y sobre todo que fortalece el desarrollo del villano, Thanos, que el guión justifica de manera extraordinaria sus motivaciones, y que para el desenlace final cumple su objetivo, cumple esa noción de ejecutar a la mitad de la humanidad por sus creencias e ideales sobre obtener el equilibrio al universo donde vive, y que derrote de manera simbólica a muchos de los personajes más queridos de este universo fílmico, lo que todo eso hace a la de las películas de Marvel, sino del género de superhéroes en general. Sin duda es la película más espectacular, la mejor escrita, y la mejor lograda, de Marvel Studios hasta la fecha, y una que se seguirá hablando a lo largo de la década.